A ver, este video lo estoy haciendo porque ustedes me lo pidieron. Honestamente no lo veo tan necesario porque yo lo veo ya súper explícito este PDF que les preparé, el PDF que les envié. En este PDF, en sí lo que estoy explicando, a mí me interesa que sepan de lo que es dinámica de cuerpo rígido. Primero que nada vamos a definir un cuerpo rígido. En resumen, así para irnos de forma rápida. El cuerpo rígido va a ser un conjunto de partículas que mantienen su posición relativa respecto a un centro de masa y por extensión no sufre de deformaciones externas. Es decir, un cuerpo rígido está conformado por un grupo de partículas que van a mantener su posición relativa respecto a un centro de masa. Eso entonces dice que no se está moviendo una partícula respecto a otra y tampoco respecto a su centro de masa. Todo está fijo. Entonces eso significa que ese cuerpo no se puede deformar. La distancia es constante. Es un conjunto de masas, la masa está distribuida en todo el cuerpo. Entonces, podemos analizarlo primero que nada para hacerlo un poco más sencillo, mediante una cantidad finita de masas puntuales. Y vamos a definir su centro de masa, el punto en el que la masa pesada por la posición, así es como se dice esto, ¿no? En este tipo de ecuaciones, es la masa, la sumatoria de las masas por la posición, con relativa con respecto al centro de masas, este tiene que ser cero. Pero entonces, ese va a ser ese punto. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver que el cuerpo rígido va a tener una velocidad angular respecto a un marco de referencia B y una velocidad lineal respecto a un marco de referencia B. Entonces, a partir de aquí procedemos a hacer este análisis que nos va a decir que la velocidad lineal pues, de la posición de la velocidad lineal de la masa puntual con respecto al marco de referencia B va a estar dada por la velocidad lineal del cuerpo respecto al marco de referencia B más el producto cruz de la velocidad angular del cuerpo respecto al marco de referencia B por la posición de cada de la. Bueno, esto lo voy a repetir. Esto es velocidad lineal de una de esas masas puntuales respecto al marco de referencia B va a ser igual a la velocidad lineal del cuerpo rígido respecto al marco de referencia B más la velocidad angular del cuerpo rígido respecto al marco de referencia B. Este es el producto cruz de esto por la posición de la masa puntual que estemos pensando con respecto al marco de referencia B. Ok, entonces esto es un sistema, esta es la notación. Si utilizamos una notación antisimétrica vamos a llegar a estos resultados. Ok, la notación antisimétrica básicamente si esto va a ser igual al producto cruz y el producto cruz, recordemos que el producto cruz de A por B es igual a menos el producto cruz de B por A. ¿Sí? Entonces lo podemos expresar de esta manera. Aquí estoy haciendo un desarrollo, lo estoy derivando. Estos sí los voy a dejar a su lectura. Aquí las importantes que conozcan es la ecuación 4.9 y la ecuación la 4.9 a la 4.11. En la 4.9 y la 4.10 son exactamente lo mismo, solamente que una estoy utilizando notación antisimétrica y en la otra no. Y en la 4.11 pues estoy sustituyendo es la posición por el vector RI, que había dicho que el vector RI es la posición de la masa puntual respecto al centro de masas del cuerpo rígido. Entonces, aquí ya tenemos una aceleración. Si hay una aceleración, hay una fuerza. Si hay una fuerza, hay un momento de fuerza. Recordemos que la fuerza es igual a masa por aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton, siempre y cuando la masa del cuerpo sea constante respecto al tiempo. Todo esto me parece que ya lo he hecho en un video anterior. Bueno, entonces recordamos también que también existe el momento de fuerza o torque, que no es otra cosa más que el producto cruz de la posición con la fuerza.
Entonces vamos a tener un vector de fuerza, un vector por FB, el de fuerzas generalizadas, que va a constar de los torques del cuerpo rígido respecto a B y de las fuerzas del cuerpo rígido respecto a B. Entonces aquí estoy analizando estoy analizando en ambos y estoy reduciendo las ecuaciones. Este desarrollo es importante que lo conozcan, pero lo más importante de todo esto y quiero que les quede claro del por qué hice todas estas reducciones es para que ustedes vieran el fundamento y vieran de dónde sale el tensor de inercia, que el tensor de inercia es lo más importante de este tema. Es lo que va a venir en el examen, es lo que necesitan saber, el tensor de inercia. Entonces, ¿esto lo necesitan? Claro que sí, pero lo que más necesitan es saber el tensor de inercia, saber cómo se hace, cómo lo podemos pensar. Bueno, aquí nos dice, la energía cinética total estaría dada únicamente por la componente lineal. Entonces, como aquí vamos a tomar en cuenta lo que son momentos, el tensor de inercia, y lo estamos analizando como un cuerpo rígido, entonces podemos decir que hay unos torques dentro de no, producida por las mismas fuerzas internas de nuestro cuerpo rígido. Entonces eso nos da una componente rotacional a nuestra energía cinética. Y esa componente rotacional va a ser constante, el cuerpo rígido, y va a estar dada por un medio de la transpuesta del vector de velocidades angulares visto desde el marco de referencia B. Que esto, ojo, esto no es otra cosa más que el vector de velocidades angulares de nuestro robot. No es más que el vector de velocidades angulares de nuestro robot. Es eso. Ojo, si es de dos articulaciones, si nuestro robot es de dos articulaciones, aquí van a utilizar, por ejemplo, van a utilizar lo que corresponde a la articulación que tienen. Para ustedes, esto recordemos que es respecto al marco de referencia inercial. Entonces, ¿esto qué significa? Si tienen, por ejemplo, un robot que en un punto va a tener una articulación prismática, entonces aquí lo que van a utilizar es la velocidad de rotación de ahí, no respecto a la articulación previa, respecto al origen. Entonces, suponiendo que es un robot tipo RR, el vector de velocidades angulares que ustedes tomarían sería teta 1, bueno, si es un planar RR sería teta 1 punto y teta 2 punto. Ajá, un vector vertical. Eso sería omega b. Eso sería el vector omega b. La transpuesta pues sería lo mismo con un vector horizontal. Ahora, si ese es un robot tipo planar RP, sería omega b solamente va a ser teta 1. Entonces esto les quedaría el tensor de inercias por teta 1 al cuadrado. Luego, mientras que para el robot planar RR les quedaría teta 1 punto más teta 2 punto, todo eso elevado al cuadrado. El cuadrado de la suma de teta 1 más teta 1 punto más teta 2 punto. Aquí pues lo único que hay que hacer es recordemos que esto está dado, que esto, o sea, el valor absoluto o el módulo del vector de velocidad lineal visto desde B no es otra cosa más que la velocidad lineal de esa misma articulación visto desde el origen. Entonces, ¿qué es eso?
Bueno, ese pues es lo que hay que calcular con el jacobiano lineal. Es lo que hay que calcular con el jacobiano lineal. Bien. Entonces, ahí sería, y esto es la suma, es la raíz de la suma de la raíz de la suma de los cuadrados. ¿Cómo? ¿Cómo así? A ver, déjenme, ¿cómo abro un jam? Voy a abrir un Jamboard. A ver. Que esto no me está dejando. Quiero abrir un Jamboard para explicar esto. Sin título. Aquí como siempre voy a hacer. Estoy haciendo los videos en el que corresponde al 8.5. Aquí está. Bien. Recordemos esto. De x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado, o sea, velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado más z al cuadrado, donde ese vector de velocidad va a estar dado por la velocidad en x, la velocidad en y, ese es un punto, ¿no? Y la velocidad en z. Entonces la transpuesta de ese vector no es otra cosa más que aquí también quería poner un punto z punto. Es eso. Entonces con eso aclaro esa parte. Entonces eso es algo que yo necesito que tengan presente a la hora de hacer el examen, que tengan presente eso. Esto pues es energía potencial. Esta h es el valor en y. O más bien, más que ser el valor en y, es el valor sobre la vertical, la posición en la vertical del marco de referencia que corresponde. En el examen les estoy poniendo tal cual eso, ¿no? Les estoy poniendo estas tres ecuaciones, las estoy poniendo inclusive con la misma notación que les digo del examen. Y en las preguntas del examen que les voy a hacer respecto a obtener la matriz de inercia, pues la ecuación a utilizar es esta. Pueden decir, debido a que estamos calculando la matriz de inercia desde el centro de masas, entonces simplemente utilizamos esta ecuación y sustituyen los valores. Este sería, recuerden que este sería, A va a ser el largo en X, B A longitud en X, longitud total en X, B longitud total en Y, C longitud total en Z, y MB pues es la masa de la articulación. Entonces eso es lo único que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Espero esto les ayude a que tengan esto más claro. Y subí unos videos a la plataforma de cómo hacer esto con software. Mucho éxito en tu tema.